Hola, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar acerca del segundo viaje de Cristóbal Colón, un material de apoyo de ciencias sociales para quinto año básico. Como presentación y resumen, podemos decir que Colón se le conocen cuatro viajes. En el primero, que fue 1492, ya conocemos cuáles fueron los motivos para poder encontrar alguna ruta que lo llevara hacia nuevas mercancías, y fue financiado por la corona española. Ahí solamente recorrió las islas, no llegó mucho más adentro, pero fue muy importante porque fue acompañado por una tripulación que lo ayudó, ¿cierto?, a llevar a cabo todo este trayecto que fue muy difícil. Luego en el segundo viaje, que fue en 1493, es decir, al año siguiente, ya se embarcó con las ganas de ver cómo había dejado él las tierras cuando viajó por primera vez. Y buscaba mano de obra, que eran los indígenas, y también más piedras preciosas o metales preciosos como el oro. En el tercer viaje, vamos a ver después que viajó muchos años ya después, en 1498, y ahí estuvo mucho más cerca de nuestro continente sin saberlo, ya que bordeó lo que fue el río, un río cercano ahí de Venezuela. ¿Ya? Y luego, en el último viaje, que ya fue en el año 1502, fue bordeando las costas de Colombia, o sea, estuvo ahí como navegando por los mares del Caribe. Fue un hombre muy envidiado Colón, ya que fue un hombre muy ingenioso para la época, pero ya del segundo viaje aproximadamente ya no había tanto entusiasmo. En el primero sí fue como una gran conmoción para Europa, pero después cuando vieron que él no llegaba con tanto oro y que los indígenas no eran lo que ellos imaginaban, no tuvieron mucho interés y no querían financiarle los demás viajes, pero la reina Isabel la Católica seguía confiando en él, por lo que lo ayudó para seguir avanzando. Sin embargo, él, vamos a ver que más adelante, que su final no fue de los mejores, ya que el continente, como saben, no tuvo su nombre, estuvo encarcelado, estuvo enfermo y murió pobre. Así que fue una vida muy difícil, no fue tan heroica como uno piensa. Bueno, recordemos que en 1492, el 12 de octubre, que lo que se conmemora, ¿verdad? Fue cuando Rodrigo de Triana, uno de las personas que iban en sus embarcaciones, logró divisar tierra después de un largo viaje que estuvieron a punto de devolverse, ya que había gente que estaba muriendo y enloqueciendo en medio del mar. Pudieron encontrar esta tierra tan hermosa que era la isla Guanahani, la cual es la actual San Salvador o la isla de las Bahamas. Ahí encontraron a los indígenas, los taínos, los cuales eran muy trabajadores y creyeron que habían encontrado dioses y por eso los recibieron con los brazos abiertos. Siguió navegando y fue conociendo Cuba, Haití, República Dominicana y la cual era la isla favorita de Colón, que se llamaba La Española. Además, en 1493, cuando ya se aprestaba a volver, cuando ya quería volver, su nao, es decir, que es un tipo de carabela mucho más grande, un barco mucho más resistente, lamentablemente la Santa María encalló, es decir, como que quedó casi destruida por un choque que tuvo y sus restos quedaron ahí como en la orilla, por lo que decidieron entonces crear un fuerte llamado Navidad porque fue cercano, dicen, a la fecha de Pascua, a la fecha de Navidad. Por lo tanto, dejó a cuatro marineros ahí a que lo cuidaran para que él cuando volviera podría ver cómo funcionaba todo. Ya, entonces en 1493 llegó al puerto de Palo y donde fue recibido por los reyes que estaban esperando noticias. Después de informarle a los reyes todo lo que había encontrado, empezó ya su segunda travesía en 1493, la cual duró 3 años. Ya, él quería seguir recorriendo para encontrar más ruta y más piedras preciosas y mano de obra. Entonces, esta vez llevó más barcos y 1200 tripulantes, los cuales, como les dije, a veces eran personas que eran prisioneros, vagabundos, personas que no tenían estudios, porque era muy arriesgado el viaje. Cuando llegaron allá se dieron cuenta de que su fuerte Navidad
estaba totalmente destruido, ya que la isla estaba en manos aún de los indígenas taínos, que eran los que gobernaban en ese tiempo antes de que llegaran los españoles, y se rebelaron contra la maldad y la crueldad de los españoles, porque dicen que ahí sufrieron muchas muertes, muchas bajas, muchas epidemias y abusos. Por lo que Colón tuvo que luchar y ver cómo podía arreglar este asunto. ¿Ya? Además, bueno, la española, que era su isla favorita, no podía ser conquistada por completo porque todavía había mucha rebelión. Así que después de unos años decidió volver a España, pero no estaban muy contentos los reyes porque creían que Colón no podía liderar una conquista tan grande. Aquí podemos ver un ejemplo del primer viaje, ¿ya? Para que recordemos lo que vimos anteriormente. Podemos ver una imagen, tú puedes colocarle pausa para poder leerlo tranquilamente. Y como cuando llegó pensando que estaba llegando a Asia, y los indígenas lo recibieron como si fueran dioses, ¿ya? Además, vieron todo lo exótico que había encontrado en esa isla, que se enloquecieron de ambición, llevando incluso esclavos hacia los reyes católicos para que ellos quedaran prendidos y embobados por todo lo que había hallado Colón, entre frutas, frutas tropicales, la papa, por ejemplo, gracias a Colón, la papa se pudo introducir en Europa. Aquí ya en el segundo viaje vamos a ver los verdaderos protagonistas de este encuentro, que son los indígenas taínos, Kaonabo y Wakanaragari. Ellos fueron muy luchadores y muy valientes, ya que defendieron sus tierras, defendieron su gente, a sus mujeres, a sus niños, del castigo de los españoles, los cuales también abusaron, maltrataron y también buscaron ambición por todos lados, por lo que hubo una gran matanza, por decirlo así, de las personas que habitaban y que ingenuamente creyeron que ellos venían a salvarlos o eran dioses. Luego de esto, ellos siguieron conquistando, siguieron avanzando, no dijeron, ah, ya nos vamos a dedicar a perseguirlos porque ellos tenían mayor ambición y no había tiempo que perder. Por lo que siguieron avanzando hacia Jamaica, hacia Cuba, hacia las Antillas, que eran pequeñas islas, ¿ya? Y de todas maneras, estas noticias ya estaban llegando a la corona española y no estaban contentos con Colón, por lo que querían apresarlo cuando él regresara, porque decían que él era traidor o que no sabía llevar a cabo esta conquista, que tenía un caos en las nuevas tierras, en los nuevos mundos, y estaban muy decepcionados. Pero Colón no se rindió y siguió adelante con lo que quería encontrar. Después de un tiempo, bueno, cuando vio que el fuerte estaba en Navidad todo destruido, hizo una pequeña ciudad llamada Isabela, ya que fue en la isla La Española en 1494. Y ahí empezó a tratar de llevarse bien con los nativos de la isla, pero fue muy difícil porque seguían explotándolos, lo ocupaban como obreros, lo hacían trabajar en las minas, en las plantas de cultivo, los maltrataban, algunos murieron de hambre, otros como nunca habían estado en contacto con virus, bacterias, se enfermaron rápidamente, llegaron enfermedades de Europa como el sarampión, viruela, ¿ya? Y la gente empezó a morir y la población taína disminuyó considerablemente, lo que murió miles de personas, lo que hubiese matado hoy día, por ejemplo, una pandemia, es lo que hizo la conquista española, ¿ya? Es cierto que tarde o temprano no iban a conquistar o no iban a descubrir y que hubiese sido, por ejemplo, Napoleón Bonaparte, tal vez hubiese sido peor, pero de todas maneras hubo mucho dolor, mucho sufrimiento. Luego siguieron avanzando y rodearon Venezuela, como les dije, para después seguir en el tercer viaje, ya que iba a conocer más tierras. Por lo tanto, regresó en 1496 a Cádiz, llegó a España y llegó vestido así como un fraile o como un sacerdote, bien así encubierto, pero de todas maneras los reyes lo estaban esperando. Aquí podemos ver el mapa del segundo viaje de Colón, donde ustedes después les voy a pedir que pongan pausa, lo analicen bien y vean la ruta que llevó. Fue un poco distinta a la del primer mapa para que ustedes comparen, ya que ahora se aventuró a ir un poquito más allá
y recorrió más profundamente y estuvo más años en una de las islas que era la Española su favorita. Bueno, espero que hayas reflexionado sobre esta conquista, que fue también muy difícil, tanto para los taínos como para los españoles, y te dejo esta tarea para que realices en tu cuaderno. Copia en tu cuaderno el mapa del segundo viaje que aparece en la parte anterior del video de Cristóbal Colón. Puedes hacerlo como si fuera un mapa antiguo, colocarle colores y marcar la ruta con los nombres principales de los lugares que conoció. Luego, lee la página 76 del libro de historia e identifica los peligros de los navegantes de la época que aparecen ahí. Luego dibuja en el cuaderno el peligro que más te llamó la atención o que tú dirías que fue uno de los más terribles que pasaron estos navegantes. Ya, recuerda que existen dos versiones o hay diferentes lados de la historia y eso es lo importante conocer y discutir. Bueno, cualquier duda ya sabes que me puedes contactar. Nos vemos en el próximo video. Haz tus tareas, envíamelas por correo o por cualquier otro medio que yo te haya dejado. Nos vemos, que estés bien.